Estaba tumbado en el suelo frío, con el cuerpo débil, los ojos hinchados de tanto llorar y las costillas doloridas por la última patada de mi madrastra. Apenas podía respirar. Pensé que iba a morir allí mismo, en el suelo de la cocina. La cabeza me daba vueltas, tenía la boca seca y notaba el sabor a sangre en mi labio roto. Me había golpeado otra vez. Peor que nunca. Mi madrastra, Camila, estaba de pie junto a mí, con el rostro lleno de ira. Levantó el palo de madera una vez más, y cerré los ojos, esperando el golpe final. «Debería haberte liquidado el día que murió tu inútil padre», gritó, con su voz como un trueno en mis oídos. «No eres más que una maldición». Intenté moverme, pero mi cuerpo no me obedecía. Fue entonces cuando ocurrió el milagro que lo cambió todo. La puerta se abrió de golpe y la voz de un extraño llenó la habitación. Pero antes de contarles lo que pasó después, déjenme llevarlos al principio, a cómo mi vida se convirtió en una pesadilla después de que mi padre murió. Me llamo Valeria. Crecí en un pequeño pueblo de México con mi padre, Mateo. Mi madre murió cuando yo era bebé, así que nunca la conocí. Pero papá lo era todo para mí. Era amable, fuerte y me amaba más que a nada en el mundo. Todas las mañanas, me trenzaba el pelo y me decía: «Mi pequeña princesa, un día la vida te pondrá a prueba, pero debes ser fuerte». Nunca entendí lo que quería decir. Hasta que se fue. Papá era granjero. Trabajaba duro en el campo todos los días para que pudiéramos comer. No teníamos mucho, pero éramos felices. Nuestra pequeña casa se llenaba de risas, aunque el techo goteaba cuando llovía y las paredes estaban agrietadas. La vida era sencilla, pero buena. Entonces, un día, todo cambió. Papá enfermó. Empezó con tos, luego fiebre, y luego no podía levantarse de la cama. Yo solo tenía 12 años, pero hice todo lo posible por cuidarlo. Cocinaba, limpiaba y rezaba todas las noches para que se recuperara. Pero mis oraciones no surtieron efecto. Una mañana, me desperté y lo encontré, resfriado, con los ojos cerrados para siempre. Ese fue el peor día de mi vida. O eso creía. No sabía que las cosas podían empeorar. En el funeral de papá, apareció una mujer llamada Camila. Nunca la había visto, pero lloró más fuerte que nadie. Les dijo a todos que era la esposa de papá. Me quedé impactada. No sabía que papá se había casado con otra. Pero Camila mostró papeles y anillos, y los vecinos la creyeron. Después del funeral, Camila se mudó a nuestra casa. Al principio, se portó bien. Me cocinaba, me cepillaba el pelo e incluso me llamaba hija. Pero eso no duró. Una semana después, apareció su verdadero rostro. Empezó con cosas pequeñas. Escondía mis zapatos, me echaba agua en la cama o me encerraba afuera cuando llovía. Pensé que tal vez solo estaba triste por papá. Pero pronto, empezó el verdadero abuso. Camila me daba bofetadas sin motivo. Me jalaba el pelo, me insultaba como basura y maldita niña. Dejó de alimentarme bien. Algunas noches, me acostaba con hambre, con el estómago rugiendo tan fuerte que no podía dormir. Se lo conté a los vecinos, pero nadie me creyó. Todos pensaban que Camila estaba de luto y que yo solo era una niña rebelde. Intenté ser fuerte como papá me enseñó, pero cada día era una tortura. Una noche, estaba limpiando la cocina cuando, sin querer, se me cayó un plato de vidrio. Se hizo añicos. Camila puso los ojos como platos. Agarró un palo de madera y se abalanzó sobre mí como un toro. Me golpeó tan fuerte que no pude mantenerme en pie. Lloré y le rogué que parara, pero no le importó. Esa noche, tirado en el suelo, sentí que me moría. Tenía el cuerpo magullado, el corazón roto y la esperanza desvaneciéndose. Fue entonces cuando Camila se paró sobre mí y volvió a levantar el palo. «Debería haber acabado contigo el día que murió tu inútil padre», escupió con la voz llena de odio. Pensé que era mi fin. Pero entonces, la puerta se abrió de golpe. La puerta se abrió de golpe con un fuerte golpe, y la fría brisa de la tarde irrumpió en la habitación. Camila se quedó paralizada, con el bastón de madera aún en alto. De pie en la puerta había un anciano de cabello canoso y mirada penetrante. Se llamaba don Alejandro, el amigo más antiguo de papá, un hombre al que no había visto en muchos meses. «¿Qué haces, Camila?» La voz de don Alejandro era profunda y llena de ira.
Camila soltó el palo rápidamente y forzó una sonrisa. Se calló, qué torpe. Ya sabes cómo son los niños. Pero don Alejandro no era tonto. Su mirada pasó de mi cara magullada a mis manos temblorosas, luego al plato roto en el suelo. Se acercó a mí, se arrodilló y me tocó la mejilla con suavidad. Valeria, ¿quién te hizo esto? Preguntó suavemente. Abrí la boca para hablar, pero la mirada penetrante de Camila me advirtió que guardara silencio. Ya había visto esa mirada antes. Si decía la verdad, sabía que me haría sufrir más. Así que negué con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Solo está siendo dramática, rió Camila nerviosa. Hoy en día, los chicos mienten para llamar la atención. Pero don Alejandro no estaba convencido. Se levantó y encaró a Camila. Vuelvo enseguida, dijo, y se dio la vuelta y se fue. Esa noche no pude dormir. Me dolía el cuerpo y el miedo me invadía el corazón. Pensé en papá, deseando que aún estuviera aquí para protegerme. Abracé su vieja chaqueta, lo único que me quedaba de él. Volví a rezar por un milagro, sin saber que mi vida estaba a punto de dar otro giro oscuro. A la mañana siguiente, Camila estaba furiosa. Golpeó ollas en la cocina y me echó agua en la cara para despertarme. ¿Crees que puedes traer gente aquí para espiarme?, gritó. Intenté explicarle, pero no me escuchaba. Me agarró del brazo y me arrastró afuera. ¿Quieres llorar? Te daré una razón para llorar. Me hizo fregar el patio con agua fría y las manos desnudas. Mis dedos se pusieron rojos y entumecidos. Cada vez que bajaba el ritmo, me daba una bofetada. Los vecinos pasaban, pero nadie ayudaba. Solo negaban con la cabeza o susurraban entre ellos. Algunos creyeron las mentiras de Camila sobre que yo era un alborotador. Otros tenían demasiado miedo de involucrarse. Esa misma tarde, me senté junto al pozo, con los brazos doloridos y el corazón apesadumbrado. Extrañaba muchísimo a papá. Recordé cómo me contaba cuentos, cantaba canciones y bailaba conmigo en el jardín. Ahora, la casa estaba llena de silencio y dolor. Mientras miraba mi reflejo en el agua, me prometí no rendirme. Tenía que ser fuerte, como siempre me decía papá. Pero en el fondo, me preguntaba cuánto tiempo más podría sobrevivir. Los días se convirtieron en semanas. La crueldad de Camila empeoró. Apenas me daba de comer, me obligaba a dormir en el suelo y me encerraba cuando salía. A veces, se reía con los vecinos, fingiendo ser la madrastra perfecta. Pero tras las puertas cerradas, era un monstruo. Una tarde, al ponerse el sol y quedar en silencio el pueblo, Camila regresó a casa enfadada. Se enteró de que don Alejandro la había denunciado ante el jefe del pueblo. Me echó la culpa de todo. «Pequeña serpiente», gritó, agarrándome del pelo. «¿Quieres arruinarme? Yo te arruinaré primero». Me arrastró dentro de la casa y cerró la puerta con llave. Mi corazón latía con fuerza de miedo. Intenté defenderme, pero estaba demasiado débil. Me tiró al suelo y agarró la leña que ardía cerca de la estufa. Abrí mucho los ojos. «Por favor, no», grité. Pero Camila levantó el palo caliente, con los ojos llenos de rabia. Camila levantó el palo ardiendo y grité. Sentí el calor del fuego a medida que se acercaba a mi cara. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a estallar. «Por favor, Camila. Me portaré bien. Lo juro», grité, cubriéndome la cara con los brazos. Pero a Camila no le importó. Arrojó el palo ardiendo hacia mí. Rodé hacia un lado, y el palo me rozó la cara por poco, cayendo al suelo de madera. Las llamas silbaron y la madera empezó a humear. Camila maldijo y tiró el palo a un lado. Me agarró del vestido y me dio una bofetada tan fuerte que me dio vueltas la cabeza. Me zumbaban los oídos y todo a mi alrededor se volvió borroso. Pensé que me iba a desmayar. En ese momento, se oyeron fuertes golpes en la puerta. ¡Bum! 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 «Abre la puerta, Camila». Era la voz de don Alejandro otra vez, esta vez más fuerte. «Sé lo que haces ahí dentro». La mirada de Camila se dirigió a la puerta, con el pánico reflejado en su rostro. Me apartó de un empujón y corrió hacia la puerta, abriéndola rápidamente. «¿Y ahora qué? ¿Otra vez tú?», espetó, forzando una sonrisa falsa. Pero don Alejandro no le devolvió la sonrisa.
Detrás de él estaban dos hombres corpulentos, el jefe del pueblo, el señor Esteban, y otro hombre al que no reconocí. Empujaron a Camila y entraron en la casa. Cuando me vieron tendido en el suelo, con la cara hinchada y los brazos magullados, los ojos del jefe se llenaron de ira. «¿Así es como tratas a la hija de Mateo?», preguntó el señor Esteban, señalándome. Camila tartamudeó. «Es una mentirosa. Se lastima para llamar la atención». Pero don Alejandro negó con la cabeza. «Ya he observado bastante, Camila. Puedes engañar a los vecinos, pero a mí no». El señor Esteban se volvió hacia mí. «Valeria, dime la verdad. ¿Estás a salvo aquí?». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me temblaban los labios. Quería contarle todo, las palizas, el hambre, los insultos. Pero el miedo me paralizó. La advertencia de Camila resonó en mis oídos. «Si hablas, sufrirás más». Pero entonces recordé las palabras de papá. «Mi pequeña princesa, un día la vida te pondrá a prueba, pero debes mantenerte fuerte». Respiré hondo. Mi voz era débil, pero hablé. «Me hace daño. Todos los días». La cara de Camila se puso roja. «Mentirosa», gritó. «Intenta destruirme». Pero el señor Esteban ya había oído suficiente. Ordenó a los hombres que registraran la casa. Encontraron el palo de madera, los vidrios rotos y mi ropa rasgada. Vieron los moretones en mi cuerpo. Era evidente que había estado sufriendo. «Camila, responderás por esto», dijo el jefe con firmeza. El rostro de Camila se retorció de rabia. «Insensatos, ¿creen en esta mocosa antes que en mí? Bien. Llévensela. De todas formas, no es más que una maldición». Los hombres me ayudaron a levantarme, pero me temblaban las piernas. Mientras me llevaban afuera, miré hacia la casa que una vez guardó mis recuerdos más felices. La risa de papá, sus canciones, todo ahora sepultado por el dolor. Los vecinos se reunieron, susurrando y mirándome fijamente. Algunos parecían avergonzados por ignorar mis llantos. Otros parecían curiosos, como si estuvieran viendo un programa. Don Alejandro me puso una mano en el hombro. «Ya estás a salvo, Valeria», prometió. Pero en el fondo, sabía que mis problemas no habían terminado. La vida me había puesto a prueba, pero la tormenta más grande estaba por llegar. Mientras me sacaban de la casa, las últimas palabras de Camila resonaron en mi mente. «¿Crees que te has escapado de mí? Apenas has empezado a sufrir». Y esa noche, mientras yacía en la cama de un extraño, pensando que finalmente era libre, sucedió algo aún peor. Esa noche, yacía en una pequeña habitación de la casa de don Alejandro, envuelta en una manta vieja, con el cuerpo aún dolorido por las palizas. Por primera vez en semanas, no tenía miedo de dormirme. Su casa estaba tranquila, las paredes llenas de fotos de su familia, y el aire olía a sopa caliente. Pensé que tal vez, solo tal vez, mi pesadilla había terminado. Pero me equivoqué. Me desperté en mitad de la noche con el sonido de cristales rotos. Al principio, pensé que era un sueño. Pero entonces oí unos pasos fuertes y la puerta al abrirse. El corazón me dio un vuelco. Me tapé la cabeza con la manta e intenté quedarme quieta. De repente, una mano me agarró del brazo y me sacó de la cama. Era Camila. Tenía el rostro desencajado por la ira, la mirada desenfrenada como la de una loca. «Creías que podrías esconderte de mí», susurró, apretándome el brazo tan fuerte que grité de dolor. «Me humillaste delante de todo el pueblo. Ahora lo pagarás». Intenté gritar, pero me tapó la boca con la mano. Me agarró con fuerza y sus uñas se clavaron en mi piel. Me arrastró hacia la ventana, donde el cristal estaba roto. Debió de haberse colado mientras don Alejandro dormía. El aire frío de la noche me golpeó la cara mientras me arrastraba al oscuro callejón detrás de la casa. Pateé y luché, pero aún estaba débil por el maltrato. «Te arrepentirás de haber abierto la boca», gruñó Camila, sacando un pequeño cuchillo de su bolsillo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Por favor, Camila, para». «¿Por qué haces esto?», supliqué con voz temblorosa. Levantó el cuchillo, cuya hoja brillaba bajo la luz de la luna. «Porque eres un recordatorio de tu inútil padre. Todo salió mal cuando naciste». Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír sus palabras. Pensé que este era mi fin.
Pero entonces... Déjala ir, Camila. Rugió la voz de don Alejandro desde atrás. Camila se giró, sobresaltada. Don Alejandro estaba allí, sosteniendo un palo de madera, con el rostro furioso. Detrás de él, otros 2 vecinos lo seguían con linternas, pálidos de asombro. Tú los llamaste. Los ojos de Camila se movían de uno a otro, dándose cuenta de que no tenía escapatoria. Don Alejandro se acercó. Ya basta de hacerle daño a esta niña. El pueblo ya sabe la verdad. El rostro de Camila se desmoronó. Me soltó el brazo y me tambaleé hacia atrás, cayendo al suelo. Estaba temblando, pero me alejé de ella a rastras. Los vecinos agarraron a Camila antes de que pudiera correr. Gritó y pateó, insultándome con todos los insultos que se le ocurrieron, pero todo había terminado. Le ataron las manos y se la llevaron a la casa del jefe. Don Alejandro me ayudó a ponerme de pie, con la mirada dulcificada. Ya está bien, Valeria. Estás a salvo, susurró. Pero en el fondo, no me sentía segura. Mi cuerpo estaba libre, pero mi corazón seguía atrapado en el miedo. Vi cómo Camila desaparecía calle abajo, sus gritos desvaneciéndose en la noche. Por un momento pensé que lo peor ya había pasado, hasta la mañana siguiente, cuando llegó el jefe con noticias impactantes. Camila había escapado de la custodia, y nadie sabía dónde estaba. La noticia me impactó como un rayo. Camila había escapado. No podía creerlo. Me quedé paralizada mientras el señor Esteban, el jefe del pueblo, le explicaba todo a don Alejandro. Pasó durante la noche, dijo el jefe, negando con la cabeza. La encerramos en el almacén detrás de mi casa. Pero, de alguna manera, rompió la ventana y desapareció. Sentía las piernas débiles y las manos temblorosas. Ella va a volver, susurré con la voz entrecortada. Don Alejandro me puso una mano firme en el hombro. No dejaré que te vuelva a hacer daño, Valeria. Te lo prometo. Pero sus palabras no pudieron calmar la tormenta en mi corazón. Cada sombra fuera de la ventana me sobresaltaba. Cada crujido de la puerta me aceleraba el corazón. Apenas comía. Apenas dormía. El miedo al regreso de Camila me perseguía como un fantasma. Durante los siguientes días, los aldeanos buscaron por todas partes. Peinaron los campos, el bosque, incluso las montañas cercanas, pero no encontraron rastro de Camila. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Intenté volver a la vida normal. Don Alejandro me matriculó en la escuela del pueblo. Los demás niños murmuraban sobre mí, llamándome la niña de la madrastra loca. Algunos sentían curiosidad. Otros eran crueles. Pero había una persona amable, un chico llamado Diego. Era alto, de cabello oscuro y brillantes ojos marrones. Se sentaba a mi lado en clase y compartía su almuerzo conmigo cuando no tenía nada que comer. No les hagas caso, me dijo Diego. Eres valiente, más valiente que todos ellos. Sus palabras me hicieron sonreír por primera vez en semanas. Por un instante, sentí que la vida estaba cambiando. Pero esa felicidad no duró. Una tarde, volvía a casa caminando desde la escuela. El sol se ponía tras las colinas, proyectando largas sombras sobre el polvoriento camino. El pueblo estaba tranquilo, los pájaros cantaban y el aire era fresco. Llevaba mi pequeña mochila, con la mente divagando, cuando oí pasos detrás de mí. Al principio, pensé que era otra aldeana. Pero al doblar la esquina, la vi. Camila. Ella estaba parada cerca del viejo árbol junto al camino, su cabello salvaje, su ropa sucia, pero sus ojos estaban llenos de puro odio. Me quedé paralizado, la sangre se me heló. Mis piernas querían correr, pero mi cuerpo no se movía. Camila sonrió con picardía. Me extrañas, Valeria, susurró. Di un respingo y retrocedí. ¿Cómo? SHH, interrumpió ella, sacando un cuchillo oxidado de su vestido. Te lo dije. Apenas has empezado a sufrir. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Me giré para correr, pero Camila se abalanzó sobre mí, agarró mi mochila y me tiró al suelo. «Suéltame», grité, pateando y luchando, pero ella era fuerte, impulsada por la locura. Me inmovilizó contra el suelo, levantando el cuchillo. La hoja brilló bajo la luz del sol que se desvanecía.
Arruinaste mi vida, ahora yo arruinaré la tuya, susurró. Grité más fuerte, esperando que alguien me oyera, pero estábamos demasiado lejos del pueblo. Pensé que era el fin. Pero de repente, se oyó un grito. ¡Valeria! Era la voz de Diego. Venía corriendo por el sendero con un palo en la mano. «¡Aléjate de ella!», gritó, abalanzándose sobre Camila. Camila abrió mucho los ojos, pero no se movió lo suficientemente rápido. Diego blandió el palo y la golpeó en el brazo. El cuchillo salió volando de su mano y aterrizó entre los arbustos. Camila chilló como una fiera, poniéndose de pie de un salto. «Esto no ha terminado», espetó, y luego se dio la vuelta y corrió hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. Diego corrió a mi lado y me ayudó a incorporarme. Me temblaban las manos y me raspaban las rodillas, pero estaba viva. «¿Estás bien?», preguntó, con el rostro pálido de miedo. Asentí débilmente, pero en el fondo sabía que no sería la última vez que vería a Camila. Ella seguía ahí fuera, esperando, observando. Los días siguientes fueron como una pesadilla de la que no podía escapar. Camila seguía ahí fuera, escondida, observando, esperando el momento oportuno para atacar. El pueblo bullía de miedo. Los padres advertían a sus hijos que no deambularan solos. Don Alejandro cerraba las puertas con llave todas las noches. Pero en el fondo, sabía que los candados no detendrían a Camila. Era como un fantasma que se negaba a dejarme en paz. A pesar de todo, seguía yendo a la escuela. No quería vivir con miedo para siempre. Diego se quedó a mi lado, acompañándome a clase, cargando mis libros, contando chistes tontos para hacerme sonreír. Le estaba agradecido. Sin Diego, me habría derrumbado por completo. Una mañana, al entrar a la escuela, los susurros llenaron los pasillos. Los estudiantes se reunieron cerca del tablón de anuncios, señalando y jadeando. «¿Qué pasa?», le pregunté a Diego. Frunció el ceño y se abrió paso entre la multitud. Cuando llegamos al tablero, se me encogió el corazón. Había una nota clavada en la pizarra, escrita con tinta roja. «No puedes esconderte para siempre, Valeria. Voy a por ti». Retrocedí, con las manos temblorosas y las rodillas débiles. Las palabras me ardían en la mente como fuego. Reconocí la letra. Era Camila. Ella estaba aquí, susurré con voz temblorosa. Diego apretó los puños. «Está loca. Pero no te hará daño, te lo prometo». Los maestros informaron de la nota al jefe. Se reforzó la seguridad y los aldeanos volvieron a registrar la zona. Pero Camila no estaba por ningún lado, como si se hubiera esfumado entre las sombras. Esa noche no pude dormir. Cada crujido del suelo, cada susurro del exterior, me hacía latir el corazón. Abracé la vieja chaqueta de papá, lo único que me reconfortaba. Don Alejandro se sentó a mi lado, con los ojos llenos de preocupación. «No volverá a hacerte daño», dijo en voz baja. Pero también vi el miedo oculto en sus ojos. No creía en sus propias palabras. Al día siguiente, la vida intentó volver a la normalidad. Fui a la escuela, pero el miedo no me abandonó. Miraba constantemente por encima del hombro, atento a cualquier sonido inusual. Pero nada me preparó para lo que sucedió esa noche. Atardecería cuando Diego y yo volvíamos a casa caminando desde la escuela. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, y los pájaros cantaban suavemente. Por primera vez en semanas, casi sentí paz. Pero esa paz se hizo añicos en segundos. Al acercarnos a la casa de don Alejandro, la puerta principal estaba abierta de par en par. Las ventanas estaban destrozadas, con cristales esparcidos por el suelo. Salía humo del interior. Se me cayó el alma a los pies. «No», susurré, corriendo hacia la puerta. Dentro, la casa era un desastre. Sillas volcadas, armarios rotos y un olor a humo impregnaba el aire. En la pared, escrito con pintura roja, se leía: «Te lo advertí». «Camila», murmuró Diego, mirando a su alrededor. Registramos la casa, pero don Alejandro no estaba. Su bastón estaba roto en el suelo, y su sombrero favorito, aplastado a su lado. El pánico me llenó el pecho. Las lágrimas me escocían en los ojos. «¿Dónde está? ¿Dónde está don Alejandro?». En ese momento, llamaron a la puerta trasera, suave al principio, luego más fuerte, más urgente. Todo mi cuerpo se tensó.
Diego agarró un palo de madera y me indicó que me alejara. Los golpes continuaron, más fuertes, más rápidos, y entonces la manija de la puerta comenzó a girar. Contuve la respiración, con el corazón latiéndome como un tambor en el pecho. La puerta se abrió lentamente con un crujido. Y allí estaba, alguien que nunca esperábamos ver. La puerta se abrió con un crujido y allí estaba don Alejandro. Tenía la ropa rasgada, la cara magullada y se apoyaba pesadamente contra el marco de la puerta, respirando con dificultad. Pero estaba vivo. Don Alejandro. Grité, corriendo hacia él. Diego lo ayudó a levantarse mientras entraba a trompicones. Ella me atacó, susurró débilmente, con voz temblorosa. Camila. Se ha vuelto completamente loca. Lo sentamos en una silla, pálido de cansancio. Observé los moretones en sus brazos y el pequeño corte sobre su ojo. Sentí una opresión en el pecho de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó Diego. Don Alejandro negó con la cabeza lentamente. Fui al mercado a comprar comida. Debió de seguirme. No la vi venir. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Me atacó por detrás, me ató en el bosque, me dijo que te diera un mensaje, Valeria. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué mensaje? Los ojos de don Alejandro se oscurecieron. Dijo que le perteneces. Que nadie puede salvarte. Y que terminará lo que empezó. Pronto. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el latido de mi corazón, que retumbaba con fuerza en mis oídos. Diego apretó los puños, con la mandíbula apretada por la ira. Tenemos que hacer algo, dijo Diego con firmeza. No podemos esperar a que vuelva a aparecer. Pero don Alejandro estaba débil, su cuerpo temblaba por el ataque. Es peligrosa y astuta. Pero el jefe está enviando más guardias para protegernos. Ayudé a don Alejandro a limpiar sus heridas mientras Diego se quedaba junto a la puerta, observando las calles oscuras. El miedo estaba por todas partes. En el crujido del suelo, las sombras en las paredes, el viento aullante. La noche transcurrió lentamente. Cada minuto parecía una hora. Apenas dormí, atento a los pasos, esperando el siguiente ataque. Pero no pasó nada. Al día siguiente, el jefe llegó con 2 guardias, prometiendo que vigilarían la casa día y noche. Algunos aldeanos se acercaron, trayendo comida y ofreciendo ayuda. Por un momento, pensé que tal vez la situación se calmaría. Pero la paz nunca duró mucho en mi vida. Esa tarde, Diego y yo caminamos hasta el río a buscar agua fresca. El sol brillaba, los pájaros cantaban, pero no podía quitarme la sensación de que alguien nos observaba. Diego notó mi preocupación. Tranquila, Valeria. No nos atacaría aquí, con tanta gente alrededor. Pero no estaba seguro. Mientras llenábamos los cubos junto a la orilla del río, vi algo flotando cerca de las rocas. Era un trozo de tela, una tela que me resultaba familiar. Me acerqué y se me heló la sangre. Era la bufanda de Camila, rota y manchada con lo que parecía sangre. Diego me agarró del brazo. Deberíamos irnos, susurró. Pero antes de que pudiéramos movernos, un grito resonó entre los árboles. Un grito escalofriante y agudo que me puso los pelos de punta. Me di la vuelta y, entre los arbustos, la vi. Camila, parada en el borde del bosque, con los ojos desorbitados, el cabello enredado y sosteniendo algo brillante en la mano. Era un cuchillo. Me la apuntó, con los labios curvados en una sonrisa torcida. Puedes correr, Valeria, pero nunca escaparás de mí. Antes de que Diego y yo pudiéramos reaccionar, ella cargó hacia nosotros, con el cuchillo en alto y sus gritos llenando el aire. Camila vino corriendo hacia nosotros, con el cuchillo brillando bajo la luz del sol y el rostro desenfrenado por la rabia. Sentía las piernas congeladas. Mi mente me gritaba que me moviera, pero el miedo me paralizó el cuerpo. «Corre, Valeria», gritó Diego, agarrándome la mano. Dejamos caer los cubos de agua y corrimos río abajo, chapoteando en el agua poco profunda. Detrás de nosotros, los pasos de Camila resonaban en el suelo, sus gritos resonando entre los árboles. «No puedes correr para siempre», aulló. Mi corazón latía tan desbocado que pensé que me desmayaría, pero Diego seguía tirando de mí, guiándonos hacia el pueblo. El río serpenteaba y daba vueltas, las rocas resbalaban bajo nuestros pies.
Tropezábamos con ramas, saltábamos piedras, intentando escapar. Pero Camila estaba cerca, demasiado cerca. Tropecé con una roca y caí con fuerza al suelo, raspándome las rodillas. Sentí un dolor intenso en las piernas, pero ya no podía detenerme. Camila se rió, acercándose. Te lo advertí. Siempre termino lo que empiezo. Diego se giró y agarró una rama gruesa del suelo. Quédate detrás de mí, susurró. Le temblaban las manos, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Camila se detuvo a unos pasos, respirando con dificultad, con el cuchillo aún aferrado en la mano. Tenía el rostro pálido, el pelo pegado a la piel sudorosa, pero sus ojos ardían de odio. Muévete, muchacho, gruñó. Esto no te incumbe. Diego se irguió, agarrando la rama con más fuerza. Tendrás que pasar por encima de mí. Por un momento, Camila dudó, con la mirada fija entre nosotros. Entonces, sin previo aviso, se abalanzó hacia adelante, blandiendo el cuchillo. Diego se agachó y blandió la rama, golpeándola en el brazo. El cuchillo voló hacia la hierba. Camila gritó, arañando a Diego, arañándole la cara con las uñas. Salté. Agarré una piedra del suelo y la lancé con todas mis fuerzas. Le dio a Camila en el hombro, haciéndola tropezar. Diego aprovechó la oportunidad para empujarla y juntos corrimos hacia el pueblo, con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada. Los guardias a las afueras del pueblo nos vieron y corrieron hacia nosotros. Diego gritó, «¡Ya llegó! ¡Ya llegó Camila!». Los guardias se dispersaron y buscaron entre los árboles, pero Camila había desaparecido, otra vez, como humo en el viento. El jefe llegó momentos después, enojado y frustrado. «Esta mujer es peligrosa. La encontraremos, lo juro». Me temblaban tanto las piernas que apenas podía mantenerme en pie. Don Alejandro llegó corriendo, con el rostro lleno de preocupación. «Ya estás a salvo», susurró, abrazándome fuerte. Pero sentía su corazón latir con fuerza, igual que el mío. Ambos sabíamos que el peligro no había terminado. Esa noche, me senté junto a la ventana, contemplando el oscuro bosque que se extendía más allá de los campos. La luna brillaba con fuerza, proyectando sombras sobre el suelo. Camila seguía ahí afuera, observando, esperando. Pero lo que no sabía, era que la próxima vez que regresara, no estaría sola. Los 2 días siguientes fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Los guardias del pueblo patrullaban las calles día y noche. Don Alejandro mantenía las puertas cerradas, y yo me quedaba dentro siempre que podía. Pero en el fondo, sabía que era solo cuestión de tiempo para que Camila regresara. Ella no era de las que se rinden. Los aldeanos murmuraban sobre ella en los mercados, junto al pozo, incluso fuera de la iglesia. Algunos creían que se había vuelto loca de dolor. Otros decían que había hecho un pacto con espíritus oscuros, por eso siempre escapaba. Pero yo sabía la verdad. Camila estaba dominada por el odio puro. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas, Diego vino de visita. Aún tenía la cara arañada por el último ataque, pero sus ojos reflejaban preocupación. «No deberías quedarte aquí, Valeria», dijo en voz baja. «Es peligrosa, y ahora nadie sabe dónde está». Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe resonó en la puerta. «¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!». Nos quedamos paralizados. El corazón me dio un vuelco. Don Alejandro agarró un palo y echó un vistazo por la ventana. «Es el jefe», susurró. Abrió la puerta y entró el señor Esteban, con el rostro serio y las manos apretadas. Detrás de él había 2 guardias más, ambos pálidos y tensos. «Tenemos un problema», dijo el jefe con gravedad. «Camila, ya no está sola». Se me revolvió el estómago. «¿Qué quieres decir?», pregunté. El jefe suspiró. «Ha convencido a Manuel, el primo de tu padre, para que la ayude. Los han visto cerca del bosque. Él cree sus mentiras, que eres peligroso, que intentas destruirla». Me quedé sin aliento. Manuel era primo de papá. Solía visitarme cuando era pequeña, trayendo dulces y cuentos. Nunca imaginé que pudiera volverse en mi contra. «Tenemos que irnos», dijo don Alejandro con firmeza. «Aquí ya no es seguro». El jefe asintió. «Hay una casa segura cerca de las montañas».
Te quedarás ahí hasta que los atrapemos. No quería correr, pero no tenía opción. Camila venía, y ahora tenía ayuda. Empacamos rápido, solo ropa y algunas cosas. Agarré la vieja chaqueta de papá y la apreté con fuerza. Diego prometió reunirse con nosotros en la casa segura al anochecer. El viaje fue largo. El sendero serpenteaba por el bosque, con sombras extendiéndose por el suelo. Cada crujido me aceleraba el corazón. Cada rama rota me hacía saltar. Llegamos a la casa de seguridad, una pequeña cabaña de madera escondida entre los árboles. Era tranquila, con cerraduras gruesas en las puertas y cortinas pesadas en las ventanas. Por primera vez en días, empecé a relajarme. Pero mi paz no duró. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, oí susurros fuera de la ventana. Mi corazón se paró. Me arrastré hasta la ventana y miré a través de la cortina. Se me heló la sangre. Camila estaba allí, parada en la oscuridad, y junto a ella estaba Manuel, sosteniendo una antorcha, con el rostro enojado y frío. Ellos venían, y esta vez, estaban listos para terminar lo que empezaron, lección de vida. A veces, las personas que más nos hieren son las más cercanas, pero nunca debemos perder la esperanza. Con valentía y la ayuda de buenas personas, incluso las batallas más oscuras se pueden ganar. Nunca tengas miedo de decir la verdad. El mal se esconde en el silencio, pero la verdad trae libertad. Por favor, no olvides darle like y suscribirte a este canal si esta historia tocó tu corazón. Gracias por vernos.